Saludos a todos. Continuamos con la clase de variable aleatoria, la cual es la cuarta clase de la unidad de probabilidad. Quien les habla, el profesor Joan Fernando Chipía. A modo introductorio les puedo señalar que en muchos estudios no se desea saber cuál evento ocurrió, sino el número de veces que ha ocurrido un evento. Por ejemplo, al lanzar dos monedas, podríamos estar interesados en el número de caras que ocurrieron. Al nacer 5 niños, quisiéramos saber cuántos son varones. Los ejemplos anteriores tienen la característica de que a cada uno de los elementos del espacio muestral se les asigna un número real que indica el número de veces que está presente el evento de interés. Dicha asignación se realiza a través de una función, la cual se denomina variable aleatoria. La variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado del espacio muestral de un experimento aleatorio. Esta función la podemos definir como x, que va desde el espacio muestral hasta el conjunto de los números reales. Por tanto, es una función cuyo dominio es el espacio muestral y el rango es el conjunto de los números reales. El espacio muestral en muchas ocasiones no está constituido por números, pero a través de la variable aleatoria se puede expresar en forma numérica todo tipo de espacio muestral, lo cual facilita el análisis de sus aspectos más relevantes. Allí ustedes pueden ver una imagen, ¿verdad?, donde empezamos a relacionar el espacio muestral con algún número real, y ese número real lo podemos relacionar con una distribución de probabilidad de una variable aleatoria reflejada en su comportamiento probabilístico. Veamos un ejemplo. Se lanza una moneda. ¿Cuáles son las opciones en el espacio muestral? Cara o sello. Yo tengo que elegir alguno de los elementos o lo que yo quiero estudiar, lo defino. Por ejemplo, aquí he dicho que x va a ser el número de caras. Entonces, cada vez que yo le asigne valores a los elementos del espacio muestral, estoy empezando a construir mi variable aleatoria. Por ejemplo, como digo, es cara, ¿verdad?, mi x, entonces hay una, entonces le asigné el número 1. Si es sello, como no es cara, ¿verdad?, no hay ninguna cara, le coloco el 0. Entonces allí yo tengo mi variable aleatoria, el 0 para sello y el 1 para cara. Tratemos de complejizar un poco más la situación. Voy a lanzar dos monedas. Las opciones son cara cara, cara sello, sello cara, sello sello. Nuevamente defino a x como el número de caras. Entonces, en el primer caso, si tengo dos caras, por eso voy a definir el valor 2. Si tengo una sola cara, voy a tener 1. Y si tengo dos sellos, es decir, ninguna cara, voy a tener el valor 0. Por tanto, la variable aleatoria estará definida por los valores 0, 1 y 2. Veamos un ejemplo 3. Secuencia del sexo de los dos primeros bebés que nacen en un hospital. Si utilizamos M para masculino y F para femenino, el espacio muestral estará conformado por masculino masculino, masculino femenino, femenino masculino y femenino femenino. Y si defino mi variable aleatorio como el número de niños que nacen con el sexo femenino, los dos primeros recién nacidos, tendríamos que en el masculino masculino, como no hay ningún femenino, sería 0. Cuando combino masculino femenino, femenino masculino, hay 1, entonces le asigno el número 1. O si defino y si tengo el valor femenino femenino, voy a tener 2. ¿Quién va a ser el dominio? Va a ser el espacio muestral. ¿Y quién va a ser el rango? Los valores 0, 1 y 2. Veamos un ejemplo en el cual el espacio muestral utiliza números, como lanzar el dado en una oportunidad. Entonces S
va a estar conformado con los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y X va a ser el número de la cara superior del dado. ¿Qué sucede en este elemento, en este ejercicio en particular? Que todos los elementos van a tener un número diferente. Por tanto, el dominio y el rango es el mismo porque representan lo que llamamos una función identidad. Fíjense que nosotros estamos mostrando bastantes ejemplos para que vean que es muy sencillo definir una variable aleatoria. Es tener claro cuál es el evento que voy a definir y asignarle un número. Eso es básicamente. Y después, a partir de ese número, yo puedo hallar el valor de probabilidad en una función. Y eso me va a generar algo más interesante. En el ejemplo 3, yo tengo que el espacio muestral era masculino, 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 femenino, femenino, masculino y femenino, femenino. Como tengo 4 elementos, cada elemento tiene una probabilidad de ocurrencia de 1/4. Pero yo estoy estudiando que salga el evento y que salga una niña, es decir, un femenino. Entonces, yo tengo que X, mi rango, es 0 para masculino, masculino, 1 tanto para masculino, femenino y como femenino, masculino, porque ocurre en una oportunidad. Y 2 para cuando ocurren 2 niñas. Entonces, la probabilidad cuando X vale 0, que es la probabilidad de masculino, masculino, va a ser igual a 1/4. Pero la probabilidad cuando X vale 1, que es la probabilidad de masculino femenino o femenino masculino, será la sumatoria de masculino femenino más la probabilidad de femenino masculino, que sería 1/4 más 1/4 igual a 1/2. Y finalmente, cuando las dos sean de sexo femenino, será la probabilidad 1/4. Fíjense que aquí ya hay un cambio en el resultado que estoy encontrando porque me permite determinar una probabilidad asociada a una característica en particular que ha sido definida a través de la variable aleatoria. Continuamos con las variables aleatorias que pueden ser discretas o pueden ser continuas. ¿Cuándo son discretas? Cuando puede tomar un número finito o infinito numerable de valores. O pueden ser continuas cuando puede tomar un número infinito no numerable de valores. Alternativamente se puede definir como aquella variable que puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo de números reales. Veamos algunos ejemplos en la cotidianidad de variables aleatorias discretas. El número de accidentes de tránsito que ocurren en una autopista en un lapso determinado. El número de artículos defectuosos que se encuentra en una muestra aleatoria de 20 artículos producidos por una máquina. El número de veces que lanza una moneda hasta que salga la primera cara. El número de hermanos de una persona seleccionada al azar. Veamos unos ejemplos de variable aleatoria continua. El tiempo de espera de un paciente antes de ser atendido. La edad, la estatura, el peso, la presión arterial o la temperatura se convierten en aleatorias continuas. El ingreso o el egreso de una familia son variables aleatorias continuas. Distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta que hemos llamado X. Entonces, la variable aleatoria discreta X es el conjunto formado por todos los valores X que puede tomar esa variable, es decir, cada una de las imágenes que puede tomar esa variable y su correspondiente probabilidad, tal como se determinó en el ejercicio de los 2 primeros nacimientos. Fíjense que en toda distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta debe cumplirse que todas las probabilidades tienen que estar comprendidas entre un valor de 0 y 1 y la suma de ellas debe ser igual a la unidad, tal como está establecido en los axiomas de probabilidad, que es la teoría que sustenta esto que estamos viendo en esta clase. Veamos el ejemplo
que trata de los dos primeros nacimientos, el cual quedaría de la siguiente manera. S es masculino masculino, masculino femenino, femenino masculino o femenino femenino. Dado que X, mi función X, está definida como femenino, entonces cuando tengo masculino masculino toma el valor 0, cuando toma al menos un femenino tiene un valor de 1, o cuando tiene dos femeninos va a tomar el 2. Entonces eso me da que la probabilidad de X en el primer caso es de 1/4, en el valor 1 va a ser de 2/4 y en el valor 2 de 1/4. Además de eso, se debe notar que la suma de 1/4 más 2/4 más 1/4 es igual a 1. Y aquellos valores que no toma la variable tienen una probabilidad de igual a 0. Ese es el proceso de transformación de la distribución de probabilidad a través de la variable aleatoria. Gráficamente se utiliza el diagrama de líneas, el cual permite representar una distribución de probabilidad discreta y se construye colocando sobre el eje de las abscisas o eje X los valores de la variable y sobre el eje de las ordenadas o eje Y las probabilidades. Luego se traza para cada valor de la variable una línea paralela al eje de las ordenadas, cuya altura es igual a la correspondiente a la probabilidad asociada a ese valor. Es decir, si por ejemplo yo estoy tomando la distribución de probabilidad de se lanzan dos monedas, ¿verdad? ¿Cuál va a ser mi primera línea? Cuando el valor 1 sube hasta 0,25 o 1/4, el valor 2 sube hasta 0,5 o 1/2 y el valor 3 hasta 0,25 o 1/4. Este gráfico de líneas simplemente está mostrando cuál es la probabilidad de ocurrencia de un evento en particular que ha sido definido a través de la variable aleatoria en estudio y permite en ocasiones pues tomar decisiones si no se toman a través de los resultados analíticos, si no se quieren observar de manera gráfica. Continuamos con la esperanza matemática, también llamada esperanza simplemente o valor esperada o media poblacional o media una variable aleatoria. Es el número que formaliza la idea de valor medio de un fenómeno aleatorio. Cuando la variable aleatoria es discreta, la esperanza es igual a la suma de las probabilidades de cada posible suceso aleatorio multiplicado por el valor de dicho suceso. La esperanza matemática representa la cantidad media que se espera como resultado de un experimento aleatorio, cuando la probabilidad de cada suceso se mantiene constante y el experimento se repite un número elevado de veces. Veamos un ejemplo del cálculo de la esperanza matemática. Consideremos una variable aleatoria con distribución de probabilidad dada de la siguiente manera. Tengo los valores de X igual a 1, 2, 3 y 4 y tengo la probabilidad asociada a cada uno de los valores. Lo que debo hacer es multiplicar cada valor de X por su probabilidad asociada, es decir, 1 por 0,2 más 2 por 0,3 más 3 por 0,3 más 4 por 0,2. Es decir, que la esperanza matemática sería la sumatoria del producto de cada valor por su probabilidad asociada. Luego de hacer esa sumatoria en este ejemplo particular, obtengo que la esperanza matemática es de 2,5. A continuación, la varianza matemática.
de una variable aleatoria es una medida de dispersión que explica la desviación cuadrada de los valores de dicha variable con respecto a su media multiplicada por la probabilidad de ocurrencia del evento. Esta medida se expresa en unidades cuadráticas o elevadas al cuadrado y la varianza tiene como valor mínimo 0. La varianza puede verse muy influida por los valores atípicos o anómalos. En tales casos se recomienda el uso de otras medidas de dispersión más robustas y se calcula con la fórmula que ustedes pueden observar en la lámina. La desviación estándar de X es la raíz cuadrada de la varianza. Es una medida que sirve para determinar la dispersión de la variable de estudio expresada en unidades de medida lineales. Se calcula con la siguiente fórmula, simplemente la raíz cuadrada de la varianza matemática. Veamos un ejemplo del cálculo de las medidas que hemos estudiado y hemos mencionado anteriormente. En este ejemplo menciono que en una fábrica de insumos médicos se ha determinado que el número de insumos defectuosos producidos en cada turno de trabajo es una variable aleatoria con la siguiente distribución de probabilidad y tengo 0, 1, 2, 3, 4 y las probabilidades asociadas. Eso significa que en el 90%, si lo vemos en términos porcentuales, de los casos no encontraría ningún insumo defectuoso. En 6% o 0,06%, recuerden que aquí el carácter de porcentual es solamente para interpretación, pero las probabilidades deben estar expresadas con un valor entre 0 y 1. Es cuando consigo un insumo defectuoso y así tengo 2 voy a tener 0,02 y 3 voy a tener 0,01 y 4 voy a tener 0,01 y me piden a partir de esos datos hallar la esperanza, varianza y desviación estándar de esa distribución de probabilidad. Ahora bien, aquí vemos el cálculo. Como les explicaba anteriormente, la esperanza sería 0 por el valor de probabilidad asociado, que es 0,9, y así sucesivamente con cada uno de los valores, es decir, continuamos y sumados, 1 por 0,06, 2 por 0,02, más 3 por 0,01, más 4 por 0,01, y entonces eso me da el valor de la esperanza matemática, que da un valor de 0,17. Y debo interpretarlo siempre esos resultados. Es importante mencionar eso, ¿no? No es que porque no lo había mencionado antes no voy a hacer ninguna interpretación. Sí, debo interpretarlo como el valor esperado en atención a los datos o a la distribución de probabilidad considerada. La varianza matemática también sí debe ser interpretada igual que la desviación estándar. Aquí digamos que por cuestiones de espacio no estoy haciendo la interpretación, pero allí debería ir. Varianza matemática sería la resta de cada valor, en este caso es 0 menos la esperanza, 0,17, elevado al cuadrado y multiplicado por el valor de probabilidad asociado. Eso significa que sería 0 menos 0,17 al cuadrado por 0,90 más 1 menos 0,17 al cuadrado por 0,06 más 2 menos 0,17 al cuadrado por 0,02 más 3 menos 0,17 al cuadrado por 0,01 más 4 menos 0,17 al cuadrado por 0,01. Hago las operaciones correspondientes y me da que el valor de varianza matemática es igual a 0,3611. Para obtener la varianza o para obtener la desviación típica o desviación estándar sería la raíz cuadrada de 0,3611 que me da 0,6009. Vean que el proceso es relativamente corto porque por lo general siempre tengo distribuciones de probabilidad con pocos datos.
y que está muy relacionado con lo que ya habíamos visto de media, varianza y desviación típica en la estadística descriptiva, aunque en este caso se le suma el valor de probabilidad asociado que permite generalizar dicho resultado. Y allí tienen un ejemplo de estos cálculos, y de esta manera culminamos la clase número 4. Finalmente, y como siempre, les doy una referencia de consulta, un libro de nuestra Universidad de los Andes, y también pueden observar mi página web. Hasta luego.